Visto esto, vamos a seguir profundizando. Entonces, aquí a la izquierda arriba, vamos a continuar con la planificación. Ustedes vieron ahí el andamiaje de las diapositivas. Si tuviéramos que llevarlo a otro caso, que este sería como el caso ejemplar el que usamos. Ustedes tienen, volviendo a lo mismo, a la izquierda arriba, la misma estructura que ustedes tienen que manejar. Bueno, ¿cuál es mi consejo al respecto? Primero que ustedes pueden hablar solamente en estos términos de un tema que conocen, que se entiende que lo conocen porque han investigado al respecto y han escrito al respecto. ¿Qué es lo importante en esto? Ustedes tienen que, fíjense a la derecha de esos que les marqué, generar un resumen de cada apartado a exponer. O sea, tienen que generarse un resumen de cada uno de esos ítems. Obviamente la presentación saben que va a ser bien reducida, o sea, no todo tiene que llevar, en los 15 minutos no va a llevar todo al mismo tiempo. La presentación y el cierre son muy reducidos. Entonces, el foco está en las otras tres y hay que ver dónde están las fortalezas de mi exposición o dónde yo quiero demorar más tiempo. Generar un resumen de cada uno de los apartados a exponer, por ejemplo, oraciones breves o palabras clave, eso para tenerlo ustedes, ¿sí? Y practicar oralmente lo que se planea decir. Esto ayuda a organizar las ideas y medir el tiempo, ¿sí? Esto lo van a tener que hacer ustedes antes, con la diapositiva como apoyatura, para ver que la diapositiva diga algo que no tenga nada que ver con lo que yo voy a decir. Memorizar las ideas principales y el orden de la exposición que debe servir como una hoja de ruta. Yo acá les puse un ejemplo que les recomiendo que paren la grabación, o sea, paren el video, lean y analicen. Si los docentes, pueden preguntar a los docentes disciplinares si se lo permiten. A mi criterio, a modo expositivo, si ustedes practican y llevan bien el timing y hacen un buen resumen, las palabras clave o las frases fundamentales los puede ayudar muchísimo con una hoja de ruta a lo largo de la presentación. Para no irse de tema también, ¿sí? Para que no se les vaya. Entonces, fíjense, el texto acá que tenemos a la izquierda, ¿sí? Es un texto de una introducción. Fíjense cómo esa introducción yo la condensé en esto que ven a la derecha. Si yo leo solo lo de la derecha no se entiende nada, porque no es un texto para hacer texto, ¿sí? Para que alguien lo entienda, sino que es una guía para nuestra oralidad. Entonces, es común. ¿De qué voy a hablar? De desastres naturales. Empiezo a hablar. Pérdidas humanas económicas. No solo está aclarado grande, porque es algo que yo tengo que acordar, no solo a corto plazo, también mediano y largo. Naturaleza social de los desastres, no contemplado ni desarrollado en América Latina. Son cosas que yo tengo, temas, tips, palabras clave que a mí me van a ir ayudando. Le pongo más tamaño a la palabra clave fundamental, menos a la que no es tanto, y es una forma de organizar la información para ustedes, para la exposición. ¿Con esto qué quiero decir? Algo que no tenga sentido como esto, para alguien que no está en el tema. No me voy a llevar el TIF y ganarme la leer delante de la gente. Primero porque no, los 15 minutos no me alcanzan. Y segundo porque no es el objetivo. Esta hoja, si se las permiten tener, pueden consultarlo. Yo eso no lo consulté con los docentes si no están de acuerdo. Es simplemente, les puede servir hacerla, pero para memorizarla, tipo mental. Si les permiten tener esa hoja, es una hoja para dejar al costado y relojear. O el tema ustedes ya lo tienen, lo saben. Saben que quieren hablar en el problema, hipótesis y en los objetivos. Entonces, 2, 3 palabras clave que me ordenen. Y si yo terminé ya de hablar de eso, paso al tema siguiente para no quedarme ahí y perder el tiempo. ¿Sí? Bueno, espero que eso se haya sido claro. Esta es la forma de planificar la presentación. Entonces, la planificación implica el armado de las diapositivas viene en forma posterior, acá en la presentación que estamos haciendo. Pero digo, el armado de las diapositivas es importante, es una guía, pero no es esta guía que yo estoy haciendo mía para hablar. Esta guía mía para hablar es para la presentación personal, para lo que yo voy a decir. Las diapositivas no son para mí. Las diapositivas son apoyaturas, sí, para mí, para guiarme en la temporalidad, pero las diapositivas son para el otro. Son para que el otro acompañe mi explicación, ¿sí? Continuando entonces con algunos tips para la planificación, vamos a ir leyendo estos puntos y a considerarlos, ¿sí? Importantes, cosas importantes a la hora de... vamos a hacer un repaso rápido para que no se me mareen. Ustedes se sientan ahora, tip adelante. ¿Qué hago con esto? Bueno, mi consejo es empezar a agarrar una hoja aparte y a agarrar palabras clave y condensar la información que yo quiero exponer, ¿sí? Luego de eso,
empezamos a ver todo esto que tenemos acá para la oralidad y medimos nuestro tiempo. La diapositiva, una vez que eso lo tienen medio claro, la arman. Y luego lo practican junto con la diapositiva. Esa es mi recomendación sobre los tiempos. Primero, sentarse con el TIF, armar el resumen, que no es un resumen normal, sino un resumen para el habla, como les mencioné en la diapositiva anterior. Hacer una práctica general del tiempo que me lleva eso. Y después, en función de eso, y con las palabras claves arriba de la mesa, hacer la reducción que se necesita para las diapositivas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunos consejos que ustedes pueden tener en cuenta de cara a esta planificación. Por ejemplo, aligerar el discurso para hacerlo fácilmente asimilable, ya que en una exposición oral es directo. El receptor tiene menos recursos para seguir el discurso que en un texto escrito. Es decir, él no puede volver para atrás si no entendió algo, elegir la velocidad. Entonces, tenemos que entender que el que está escuchándonos no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, hay que hacerlo un poco más explicativo, ¿sí? No tan técnico. Es importante tener vocabulario técnico, obviamente, pero lo que digo es una lógica un poco más que acompañe a la persona, que la atrape. ¿Sí? Acá, a diferencia de otro tipo de instancias, ustedes tienen que atrapar al receptor o al asistente o al oyente en su tema. Entonces, sean más amables en el acompañamiento de la información. A diferencia de la escritura, ahora vamos a ir al punto siguiente, a diferencia de la escritura donde tratamos de evitar la repetición de palabras y buscamos sinónimos y demás, acá a veces repetir palabras ayuda para que se siga el eje. Entonces, repetir palabras o frases para enfatizar una idea. Por ejemplo, los importadores garantizan al productor un precio justo, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Y además de garantizar un precio justo, los importadores también facilitan créditos a bajo interés y a largo plazo. Entonces ahí marco dos veces precio justo e importadores para que se entienda que es la misma persona y el mismo aspecto, ¿sí? Utilizar marcadores de importancia que destaquen términos o ideas en el discurso. Por ejemplo, es muy importante que quede clara la diferencia entre el comercio justo y el comercio convencional, ¿sí? Es el énfasis en eso hace que llame a que esto es importante para mi investigación o para mi tema. Utilizar preguntas retóricas, esto es muy común. Yo lo hago en las clases, si ustedes no sé si se dan cuenta. Cuando digo, ¿se entiende? Y nadie me va a contestar, porque yo no estoy hablando con ustedes realmente. Lamentablemente estamos en forma sincrónica. Entonces, decir, ¿cuáles son las funciones de las tiendas de comercio justo? ¿Se limitan a vender como las tiendas tradicionales o tienen alguna función? Bueno, hablando de eso, en concreto, las tiendas de precio justo tienen esta característica. Entonces, ustedes la preguntan, hacen la pregunta, pero se la responden a sí mismos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al texto ese que yo les había puesto sobre los desastres naturales. ¿Pero qué son los desastres naturales entonces? Bueno, los desastres naturales se consideran esto, esto y esto y esto. La preguntan para responderla a ustedes. Eso ayuda a quien los está escuchando a saber dónde está situado, ¿sí? Todo eso que capaz que en la escritura no sería ideal, en la oralidad pasa a serlo, ¿sí? Son hábitos y son usos habituales, justamente, ¿sí? ¿Ven? Sí, yo estoy preguntando sí y, y nadie me va a contestar. Bueno, desarrollar un discurso claro, preciso, ordenado y explicitar su estructura con palabras que ordenen y conecten partes del discurso. El uso de los conectores en la escritura, si alguno de ustedes se cruzó conmigo en alguna instancia o probablemente con algún otro docente de competencias discursivas, trabajamos bastante sobre el tema de los conectores y el uso de los conectores. Bueno, en primer lugar, como acabamos de demostrar, más adelante veremos organizarle la información durante la presentación, porque acá, como dijimos hoy, no puede volver. Entonces, los conectores en este caso le hacen unir ideas, relacionar, desde que ustedes les indican cuál es la relación de la información actual con la anterior o la posterior, ¿sí? Cómo se jerarquiza a partir de este tipo de recursos. Luego, que esto ya un poco lo mencioné en el trabajo con la diapositiva anterior, pero me parece importante.
Distribuir el tiempo con lógica y eficacia. Por ejemplo, se puede planificar una distribución como la siguiente. Dedicar a la introducción 10 minutos del tiempo, invertir en el cuerpo 70 y prever un 20 para presentaciones y conclusiones. Ustedes establezcan cuánto pretenden durar en cada una y cuando hacen la práctica ya establezcan eso en función de la importancia del contenido de cada instancia. Bueno. Como verán, yo me emocioné hablando y no les puse las flechitas, perdón.